El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, porque alimenta mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, sencillo, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sé si lo muévete. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, sencillo, muévete en mí. Muévete en mí, sencillo, muévete en mí. Muévete en mí, sencillo, muévete en mí. Ahora sí. Cristo no. Todos juntos. Para satisfacer. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Llena de tu amor nuestra vida para el bueno, para bendecir tu santo nombre. Danos un corazón dispuesto y abre nuestra mente para que tu mensaje lo hagamos vida y sea de testigos aquí en el mundo y amarle a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. ¿Perdón? Ah, sí. Sí es con mayúscula. Tu amado Hijo, correcto. Muy bien, el Salmo 63. Empezamos con usted, Lili, por favor. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Si tiene sed de ti, por ti languidece mi cuerpo como el ya agotado sin agua. Así como te veías en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria,
Por su amor es mejor que la vida. Por eso invitamos a te bendeciré y enfatizar, te ayudaré a mis manos y te libertaré tu mano. Me trataré como de grata y mis labios te alabarán en público. Cuando estoy en mi cama, pienso en ti, y durante la noche, en ti me digo. Porque tú has sido sin duda que la sombra de tus alas, espiritualmente. Se arriesgan y esta me sostiene. Para los que tratan de acabar conmigo, caen en las costuras de la vida. Sean pasadas, sirvan de presa a los chicanos. Pero el texto para encerrar en Dios, se ciudad, cuando haga caída, a los Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, encargamos de tarea contestar el cuestionario de la página 54. A ver, Poli, vamos a empezar. Ahí nos lo da en dos partes. Ahí ven los dos temas que vimos en esta unidad: la verdad de las escrituras y ve la fuerza de las escrituras. Vamos a empezar con la verdad de las escrituras. Número 1, Polito. ¿Por qué decimos que la Biblia es la verdad sin ninguna mezcla de error? Así es. Porque está inspirado, así es. Así. ¿Cuál es la 1? La 1. ¿Por qué decimos la verdad? Porque los libros sagrados, por ser palabra de Dios, enseñan una verdad libre de error. Y aprendimos esa palabra que vemos en la escritura, la inerrancia o inerrante. La palabra es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Sin error. Muy bien. Número 2, Pati. ¿Qué clase de verdad es la verdad de las escrituras? No lo a lo que usted puso. Es una verdad. Referimos a esta verdad, que es la verdad plena, que procede de aquel que la verdad Lo mismo que usted puso así, pues es libre de verdad. Es lo mismo, es correcto. Número 3, Magdalena. ¿Qué dice la iglesia en el 11 de la Deidad? Lograr un objetivo donde termina con la vida del rey. ¿Qué dice la Dei Verbum? Si nada más se le pone un cosa. A ver. Enseña ampliamente sobre el Así es. Es correcto, porque habla de lo que, pues de que es sin error, la verdad. Muy bien. Claro que sí. 4, Pepe. ¿Cuál es el objetivo de Dios al revelarnos la verdad? Así es. Tiene como fin salvarnos. Ese es el objetivo, de salvarnos. Muy bien. Aunque no lo han visto, pero si les encargamos de tarea haber leído las páginas de las 55 a las 62, con esta hubieran contestado la pregunta 5. No la hemos visto, pero la vamos a ver. Maribel. ¿No le caben? Sí. Hay que dejar más espacio ahí, ¿verdad? Para el siguiente. Déjeme, le pongo aquí espacio. A ver, Maribel, número 5, diga 5 criterios que nos ayudan a encontrar la verdad de las escrituras. Pero la verdad está en toda la Sagrada Escritura. 2, la revelación divina encima. 3, Cristo da claves de toda la Biblia. 4, hay que tomar en cuenta los géneros literarios. 5, hay que ver con el Cristo. Correcto.
Y con eso cerramos lo que es la verdad de las Escrituras. Ahora vamos a ver la fuerza de las Escrituras. A ver, Luz María, la número 1, la Sagrada Escritura. Pues léanos la número 1 porque La vayan. Sagrada Escritura, por ser palabra inspirada, adquiere la doctrina de salvación y posee fuerza de salvación. Y luego sígale ahí, sigue la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura no solo enseña, sino además sobre nosotros. No solo nos enseña a actuar porque la voluntad de Dios, sino que nos hace actuar como nos enseña. Correcto. A ver, Soco, número 2, cite algunos textos bíblicos que hablen de la fuerza poderosa de la palabra de Dios. De hecho, la clase pasada la vimos con puros textos bíblicos, con eso se definió la fuerza de las Escrituras. ¿Cuáles serían? Génesis 1, Amos, Filipenses, Isaías, Santa. Así es, ahí vienen en el folleto. Helen o Rocío, ¿qué nos dice la Dei Verbum acerca de esto? Dice la Dei Verbum acerca de ella. Sobre lo de sobre la fuerza que decía siendo la visión es ganable por esta fuerza de la palabra de Dios que constituye un techo dividido de la iglesia y no es la integrar el alimento verdad pues de el espíritu. Eso se aplica en la escritura del pueblo especial aquí en Juan. La palabra de Dios es siempre para edificar la iglesia todo consola. Eso dice la 21. No lo encuentro en la 21. De la página 53. 53. Dice. Ajá, puede ser eso. Ajá, yo creo que viene diferente. Porque no la encuentro aquí en el 21 en la Dei Verbum. Ha de venir diferente. Bueno, así es. O también el numeral 11 también puede ser, ¿verdad? Que nos habla acerca de la verdad. En el 11. No le puse lo que decía la Dei Verbum. Todo lo que no dice nada de la fuerza la 11, pero nos habla de la inspiración y con eso pues tiene fuerza, ¿verdad? Así es. Con solo eso puede tener fuerza. Con la pregunta 3 también ahí. Con la pregunta 3. Dice, ¿qué dice la iglesia? También. El 11 enseña fielmente, sólidamente y sin error. Nada más que eso se refiere más a la verdad de las escrituras que a la fuerza, porque estamos con la fuerza. Bueno, muy bien. Puede ser la 21 y la 11 también. Bueno, muy bien. Vamos a ver la ficha de guardar en el corazón. ¿Cuál era? ¿Qué dice Salmo 18:3? ¿Qué dice la latino, Maribel? El Salmo 18:3. Y la de América también, Polito, ¿qué dice? No lo escriben. Bueno, díganme una de Jerusalén. A ver, Pati, una de Jerusalén. Mi roca y mi baluarte, la roca en que mi escudo y mi fuerza. Ahora me cuida Mi ciudadela, ¿no? Y mi refugio. Salvador, mi ciudadela. Y mira. Así es. Ella ves mi roca y mi baluarte, mi libertad. Ahí está la verdad y fuerza de las escrituras, que más bien lo enfocaríamos a la fuerza de las escrituras.
así como el sol es una figura del poder de Dios, la roca, la fuerza. Te quiero, Yahvé. Se va a cambiar la también. A ver, ¿qué dice la latino? Dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Viene más en palabras más en la latino, porque aquí vienen las palabras un poquito más difíciles. Bueno, pero sí. A ver, la de América. El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra. Mi Dios, la peña en la que se refugio y el escudo, mi fuerza salvadora y mi montaña. Miren, también en la de América vienen con palabras más entendibles para nosotros, porque si la de Jerusalén viene un poquito más, palabras más domingueras, pero sí ve que nos vamos formando en más vocabulario, ¿verdad? Y más. Pero sí me gusta como dice también la. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué vimos? Vimos que la palabra de Dios es muchas cosas y solo esto es un ejemplo de lo que es. Podemos hablar más de más cosas. Es una palabra creadora, eficaz. Dios lo que dice lo hace. Palabra que da vida, nutre y alimenta. Palabra permanente y eterna y palabra que puede salvar o puede condenar. Y casi todo esto lo definió con casi puras citas bíblicas. No necesitábamos una definición. La pura cita bíblica lo definía. ¿El padre Monseñor? Sí. Así es. Muy bueno que está la plática. Bueno, y vimos, terminamos lo que era la verdad de las escrituras y empezamos y terminamos lo que es la fuerza de las escrituras. Para definir la fuerza de las escrituras, vimos algunos santos padres. ¿A quiénes vimos? A San Clemente. ¿A quién más? San Cirilo No, de Alejandría. O era otro, ¿no? Era otro Cirilo. Era de Alejandría. Es que nos vamos en automático, así cuando yo le puse otra vez Irineo, no, vean, sí. Y origen. Nos vamos en automático. Bueno, ¿quiénes son los santos padres? Porque Orígenes cayó en algunas herejías, entonces no fue santo, pero muchos de sus escritos son muy valiosos. Por eso no dice San Orígenes. Sí, dicen que la liturgia de las horas, yo no me he puesto a verificar eso, está hecho con mucho de lo que escribió Orígenes. O sea, la iglesia cuenta, es que miren, la iglesia se basa también en muchos escritos, pueden ser históricos, en los que se basan, ¿verdad? Para su teología, para su fundamentación. No nada más en puros santos o en puros apóstoles. Bueno, ¿quiénes son los santos padres? Son los discípulos de los apóstoles de los primeros siglos. Vimos también el magisterio de la iglesia. ¿Quién es el magisterio de la iglesia? Ya lo vimos también en otras clases, el papa y los obispos. Del magisterio de la iglesia, ¿qué vimos? Vimos algunas encíclicas. León. ¿Cuáles vimos? León. La de León, ¿cómo se llama? La de León. El más providente. Deus Providentissimus, algo así. Y también vimos Divino Aflante Espíritu. ¿De quién era? Pío XII. Pío XII, muy bien. Inspirada por el Divino Aflante Espíritu. Así es. Y esas encíclicas solo las escribe el Papa, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y vimos del Concilio Vaticano, pues la Dei Verbum 21, que está en el Concilio Vaticano II. Bueno, voy a empezar yo con lo del nuevo tema. Ya tienen ahí su fichero, ya tienen ahí su material. Ya no les quise poner todo para que cumplieran todos también los cuestionarios, también ya se los traje contestados los 5 cuestionarios, para que los tengan ya resguardados en su memoria y aquí.
¿Qué es el tema de hoy? Vamos a ver 4, pero en total vamos a ver 5 con el de la próxima semana. 5 criterios para leer la Santa Biblia con provecho. Esos criterios nos van a dar mucha luz de cómo debemos de leer la Sagrada Escritura, porque a veces la queremos leer de una forma a lo mejor mística, a veces, otras veces muy históricos, muy fundamentalistas, de que lo que dice ahí, pues quítate el ojo y me lo tengo que quitar porque ya peco. No, no, ¿verdad? Estos 5 criterios nos van a ayudar mucho a saber cómo debemos de leer la Biblia, la forma correcta. Y el objetivo va a ser realizar un trabajo de interpretación para descubrir el verdadero sentido del texto bíblico. ¿Qué es para ustedes un criterio? Una herramienta que debemos tener para interpretar la Biblia. Una herramienta para interpretar la Biblia. ¿Lo encontró en el diccionario? No, está muy correcto. ¿Qué otra cosa? Cuando le decimos a alguien, ay, es que tiene criterio, ¿a qué nos referimos? Tiene una postura, tiene una forma de ver, de ver algo, ¿verdad? De interpretar. Así es. Fluida. Tiene criterio, tiene mucho con qué. Cuando sé que tiene criterio es porque tiene También, porque tiene conocimiento, tiene argumentación. Muy bien. Una norma puede ser también una norma para juzgar o conocer la verdad, o simplemente es una opinión. Cuando decimos que tiene criterio, podemos decir que tiene una opinión. Bueno, vamos a empezar a dar una lectura meditada al folleto. Vámonos a la página 55 de ese folleto. Lili, empezamos a leer el primer parrafito, por favor. En la Sagrada Biblia está consignada aquella santa verdad que Dios quiso revelar para nuestra salvación. Esta verdad está expresada en las Escrituras en un lenguaje totalmente humano que requiere ser interpretado. Muy bien. Entonces, la Biblia está consignada la verdad. En la Biblia, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesucristo, así de simple. ¿Y para qué tenemos esa verdad? Para la salvación. Y esta verdad está expresado no en un lenguaje angelical o un lenguaje extraterrestre, sino en un lenguaje humano, pero que también requiere ser interpretado. Porque la Biblia no es fácil, ustedes lo han visto que no es fácil, no nada más es leer y lo que a mí se me ocurre. Pero ahorita nos va a quedar más claro con los criterios. Vamos al segundo párrafo, Ceci, por favor. Esto significa que al leer las Sagradas Escrituras, también debe realizar trabajo para descubrir el verdadero sentido del texto. La interpretación del texto puede ser correcta o no. Bueno, cuando nosotros leemos, desde que estamos empezando a leer, cuando entendemos un poquito, ya nos estamos imaginando. Si leemos, por ejemplo, Jesús estaba en el mar de Galilea, obviamente nos imaginamos un mar, o sea, ya estamos haciendo una interpretación, nuestra mente ya está haciendo una interpretación. Esta interpretación puede ser correcta o incorrecta. Por eso es necesario que nosotros siempre hagamos la interpretación de la mano de la iglesia, no solas. No quiere decir que nosotros no podamos interpretar, sí lo podemos hacer, pero de la mano del magisterio de la iglesia, no solos. Muy bien. También, ahorita lo vamos a ver, tenemos que hacer oración para que nos ilumine el Espíritu Santo. Ay, para allá vamos. Sígale, Rocío, por favor, ahí en el tercer párrafo. En la iglesia primitiva había unos que hacían interpretación de opción del texto bíblico, que falseaban el sentido de su mensaje. En esta carta, San Pedro predica a los cristianos de este peligro, afirmando que los casos de Pablo hay cosas difíciles de entender que los ignorantes creen que se interpretan positivamente. No solo de las cartas de Pablo,
sino también de otras partes de las escrituras. Entonces la interpretación no es nueva. Desde la iglesia primitiva ya se hacían interpretaciones. Pero Pablo, fíjense, aquí lo dice Pedro, y no lo dice Pablo, lo dice Pedro, que había cosas difíciles de entender, que en las comunidades a donde iban a predicar, a dejar el evangelio, torcían, a veces se desviaban. Eso lo encontramos mucho en la Sagrada Escritura, que Pablo reprime, o sea, los corrige mucho a los pueblos, y es que esto no es así, yo les estoy trayendo esto, que interpretaban torcidamente, y más de Pablo, un gran teólogo que escribía a veces, lo dice Pedro ahí, cosas difíciles de entender. Entonces, sí requerimos una guía para interpretarla, sí lo requerimos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a los testigos de Jehová. ¿Cómo interpretan la Sagrada Escritura? Torcidamente. Y no solo ellos, muchas otras denominaciones. Vámonos al siguiente párrafo, Helen, el cuarto. Sí, Ale, De cualquier manera, esta clave es la interpretación puede llevarnos a la interpretación. El apóstol Pedro. Muy bien. Entonces aquí tenemos que poner a nuestras alumnos y ustedes también a enumerar en el folleto. La incorrecta interpretación puede verse, ahí está. Miren, vámonos al folleto. Dice ahí en lo que acaba de leer Helen, dice la correcta interpretación de las escrituras puede deberse a la ignorancia del lector. O sea, la ignorancia del lector, vamos a ponerle número 1. O puede deberse la incorrecta interpretación a un número 2, a un afán de defender posiciones doctrinales de una persona o de un grupo. Y o 3, a las malas intenciones. O sea, la incorrecta interpretación puede deberse a estos tres posiciones, a estas 3 intenciones, malas intenciones, ¿verdad? Y ha sido tanto todo esto, ya sea de cualquiera de las 3, que ha sido esto de destapar la caja de Pandora. Aquí encontré yo una imagen que dice que más de 38,000 denominaciones protestantes y evangélicas. Es que se dividieron y ellos se dividieron más y nosotros con otros, o sea, por la libre interpretación. Nosotros no. Y nos lo explicaba también Monseñor, un luterano, ¿verdad? Amigo de él, que él decía, pues ustedes tienen al Papa, todos comulgan con él, pero ellos no. Ellos tienen una interpretación diferente de cualquier cosa y se dividen y ponen. O sea, que nosotros comulgamos aquí y fuera también, y ellos en el nuestro, pues. Así es. Y hay otra cosa que me llamó la atención para modificar nuestro material. ¿Se acuerdan que vimos lo de los cismas en el 1054, en el 1051, no recuerdo en qué año, pero fue por el año 1000? Y vimos 15 iglesias que se habían separado de la autoridad del Papa. ¿Se acuerdan? Que una ya había regresado, que era la de los maronitas. Pero ayer nos dijo un señor que antier la otra iglesia ¿cómo decirlo? Se fue a la autoridad del Papa, regresó a la iglesia católica, la de Bagdad. No Bagdad. En el Medio Oriente. Bueno, vamos a continuar, porque tenemos que exponer. ¿Quién sigue? Soco. Ahí el quinto párrafo, Soco, por favor. Muchas personas creen que exactamente es un libro misterioso y extraño, y solo unos cuantos iniciados pueden entender. No, de ninguna manera. En todo caso, los únicos que pueden entender las amenazas son los cristianos y ustedes. Bueno,
Así es. Entonces no podemos interpretar nosotros. Sí, somos. Los que somos cristianos podemos interpretar la Sagrada Escritura. Pero como dijimos ahorita, y no se les quite de la boca, que de la mano de la iglesia, del magisterio. Bueno, aquí lo voy a leer yo porque vamos a enumerar también. Bueno, sexto párrafo. En realidad, la lectura y la inteligencia de la Santa Biblia es sencilla y no complicada. Y aquí vamos a empezar a enumerar. Número 1, solo basta leer con ojos de fe. Número 2, con una mirada humilde y sencilla. Número 3, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Número 4, aquí lo que decía Heli, orando insistentemente a Dios con reverencia para que Él descubra el sentido de sus palabras. Y número 5, escuchando a la iglesia, la cual es maestra autorizada para guiarnos en nuestra comprensión de la Santa Biblia. Entonces, estos son los pasos o los consejos que debemos de seguir para leer la Sagrada Escritura. Y por último, Luz Mariano, lee el último parrafito, por favor. Por todo esto, es necesario tener claro algunos criterios para hacer una lectura sana de la Sagrada Biblia. Vamos a ver algunos que son fundamentales. Bueno, nada más les voy a encargar de tarea leer el quinto criterio. Y ya siguen ustedes. ¿Quién es el primero? Adelante. Van a traer para proyectar hacia capela. Nada más les encargo que estén aquí cerca del micrófono para que estemos grabando, para los que quieran, adelante. Somos todas ustedes. Bueno, a nosotros nos tocó el primer criterio, ¿sí? Ya habíamos dicho, dije que era una herramienta para poder interpretar la Biblia. Dice el número 1, ¿cuál es el primer criterio para leer la Santa Biblia? El primero es, la verdad está en toda la Escritura. El número 2, ¿en dónde reside la verdad de la Santa Biblia? La verdad reside en la totalidad de la Santa Biblia y no en los textos aislados. La verdad es Jesucristo. La verdad reside en el mensaje de salvación y en los principios morales y espirituales que transmite, los cuales se consideran necesarios para la guía de la vida, el amor, la justicia, el perdón, etcétera, etcétera. 4. ¿Es el Antiguo Testamento una división de la Santa Biblia? No, porque existe una perfecta unidad en los 73 libros de la Santa Biblia. Estos 73 libros contenidos en las Sagradas Escrituras tienen entre ellos una perfecta y maravillosa unidad que nos hace ver que aunque sean muchos, todos tienen un mismo autor que es Dios. Es una colección de 73 libros escritos por diversos autores con distintos tiempos, de leerse como un único libro, con un único mensaje central. El Antiguo Testamento prepara el camino y hace la promesa, mientras que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa y su expansión por el mundo. Entonces dice ahí que es una unidad, existe porque hay un eje central, que es el cristocentrismo, que es el pegamento o la columna vertebral que sostiene toda la escritura toda la estructura de las escrituras. Cristo es el centro gravitacional de toda la narrativa. ¿Es el Antiguo Testamento una división de la Santa Biblia? Explique por qué.
No, la Biblia que nos entregaron los apóstoles no está dividida por ninguna parte. La división entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es solo una división práctica que nos ayuda a extender mejor el conjunto. ¿Qué? La Biblia es una, porque uno es el Espíritu Santo, cuya inspiración fueron compuestos sus elementos de un único plan ya trazado desde el principio. Entonces es una nada más. Si no estuviera el Antiguo Testamento, no sabríamos de dónde vienen las promesas que se están o que están por cumplirse o que ya se cumplieron. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando leemos uno de los 73 libros de la Santa Biblia? La Biblia es una porque uno es el Espíritu bajo cuya inspiración cuya inspiración fueron compuestos todos sus elementos como realización de un único y plan ya trazado desde el principio. Como dijimos ahorita, se debe de leer con ojos de fe, con mirada humilde y sencilla, dejándose conducir por el Espíritu Santo, orando insistentemente a Dios. Ningún libro puede ser leído o entendido aisladamente. Debes de tomar en cuenta quién fue si el que escribió ese libro, solo ese libro fue un testigo presencial o agarró narrativas. Y luego también debes de tomar en cuenta si el idioma que está escrito fue original, hebreo, arameo o griego, porque, por ejemplo, el temor de Dios en hebreo, dice que es pánico, y no, el temor de Dios es reverencia, asombro, respeto. Ese amor, por ejemplo, que nosotros tenemos a nuestros padres, que es un amor, es un temor a quedarle mal a ellos, a hacerlos sentir mal a nuestros padres, eso. Y en griego, por ejemplo, viene de la raíz de fobia, dice, pero en el contexto bíblico se usa descubrir la deferencia, o sea, trasladarlo o cederlo a un reconocimiento, a una autoridad legítima. Entonces no podemos, imagínense si leyéramos, agarrásemos un texto del Apocalipsis, o nos vamos a asustar. Vamos a ver un caballo negro y vamos a querer salir corriendo, porque es la muerte. Entonces, por eso no se pueden leer solo uno. Tienes que si no lo entiendes, pues vete al de arriba, 1, 2, 3, o hacia abajo, 3, 4, para poder entender ese versículo, sí, o todo el libro, para poder saber de dónde salió eso que no le entiendo. Número 6. Este primer criterio nos brinda también el primer principio de interpretación. ¿Cuál es? La Biblia debe interpretarse con la misma Biblia. La Biblia es la mejor explicación de la Biblia. O apoyarnos en la ciencia, que es la hermenéutica, que es la interpretación. Bueno, sí, sería la unidad de la Santa Biblia. Ese sería el primer principio que nosotros encontramos. También, pues nosotros sabemos, aquí la pregunta dice, ¿es necesario asistir a universidades bíblicas para entender las Sagradas Escrituras? Pues sabemos nosotros que no es necesario asistir, sino leer la Biblia toda, completita, muchas veces. Eso es lo que nos va a llevar a conocer la verdad, a entender esa Biblia con sincera fe y devoción, como dice aquí en el últimos renglones, de aquí de la página 56, dice: no son los que estudian en universidades o leen muchos libros acerca de la Biblia los que entienden la Biblia, sino aquellos que leen mucho la Biblia y la leen completa, atentamente y con sincera fe y devoción. Eso sería la respuesta para esta pregunta número 7, que no es necesario. ¿Quiénes entienden mejor la Santa Biblia? Pues ya se las contesté, muchachos.
las que leen mucho la Biblia, ¿verdad? Es que todas están relacionadas y la leen completa, no nada más un pedacito, no completita, para hallar ese sentido de la salvación. Y por último, ¿qué dice la Dei Verbum número 12 acerca de cómo leer las Santas Escrituras? Yo creo que lo estuvo diciendo ahorita Lilia, se lo echó, pero vamos a razonarlo un poquito. ¿Qué tiene? Acá que no se nos graba todo. Dice que la Santa Biblia se debe leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Con el mismo espíritu, ¿qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿Qué significa leerla con el mismo espíritu con la que fue escrita? Así la vamos a leer. Así es. Con la misma fe, ¿verdad? Con la misma fe, con la misma devoción y siempre nunca perder la mirada hacia dónde va, hacia la salvación de nosotros mismos. Así debemos de leer la Biblia. Y creo que esto, bueno, otra cosita que dice aquí, que lo vamos a estar viendo con los otros criterios. Dice, por tanto, para descubrir el sentido del texto sagrado, eso también nos dice la Dei Verbum 12, hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. El contenido, pues, conocerla desde un principio hasta el final. Y la unidad de la escritura, pues no dividir, como se dice de manera práctica, se dice, está dividida, pero sabemos que no, que está compuesta, está formada del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero ambos, como decía, cuando estudiamos, intrínsecamente ligados entre sí. Exactamente. ¿Qué quieres? Una unidad. Nosotros no podemos leer solo despreciar el Antiguo Testamento, porque ya estamos aquí en la plenitud de los tiempos y queremos leer nada más los evangelios ya. Y ya, nada más, ¿no? Para hallar un verdadero sentido es desde un principio toda la historia de la salvación y lo vamos a estar viendo porque nos dijo que es progresiva, que ahí vamos a encontrar todos los criterios. Pero bueno, eso nos dice Dei Verbum 12 como que va a englobar todos los criterios que vamos a ver aquí. Esto, bien. Me sacaron bien. Bueno, a nosotros nos tocó el segundo criterio para leer la Santa Biblia. ¿Cómo se llama el segundo criterio? Pues es la revelación divina progresiva. Y número 2, ¿cómo se ha ido revelando Dios? Pues Dios se ha ido revelando poco a poco, progresivamente, con una sabia y paternal pedagogía. Nos lo ha ido enseñando poco a poco. 3, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? ¿En qué etapa? Contiene la revelación divina y en etapa de preparación. Dice, ¿en dónde se da la plenitud de la revelación? En el Antiguo Testamento con la venida de Cristo, en el sentido de que con la nueva alianza, su plenitud se hace una plenitud. Dice, ¿cómo se va revelando Dios a través del Antiguo Testamento? Va iluminando con su palabra el sentido verdadero y salvífico de la acción de Dios. ¿Qué relación tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es sombra y figura del Antiguo y Nuevo Testamento y da cumplimiento y da revelación.
La 7. ¿Cómo podemos? de ahí. Podemos quedarnos solo con el Nuevo Testamento pensando que el Antiguo es obsoleto. Claro que no, ¿verdad? Sabemos que están relacionados y que no puede existir el nuevo sin el antiguo. El antiguo es la base, pero en la parte de que sea la base, pues están, depende uno del otro para esa unidad, ¿verdad? Y ahora nos ven 4 meses. En punto estamos. ¿Qué nos dice San Cirilo de Jerusalén? Cirilo de Jerusalén y los cristianos que piensan de esta manera, ¿verdad? Dice, San Cirilo dice que uno es Dios, Dios Padre, Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Uno es el Señor Jesucristo que fue profetizando en el Antiguo Testamento y vino en el Nuevo, que es uno, que es el Espíritu Santo que predicó a Cristo, bajó y lo manifestó. San Cirilo fundamentó la unidad de las Escrituras en el Dios uno y trino. Sí, él lo fundamentó, que Dios es uno y trino. Sabemos trino, que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no tiene Dios tiene dos planes de salvación. Dios no tiene dos planes de salvación. Tiene en su mente y corazón un solo propósito. Y ya lo sabemos. ¿Cuál es ese solo propósito? La salvación, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a alcanzar esa salvación? ¿Qué tenemos que hacerla? Con obras y aparte nutriéndonos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Conociendo toda esta historia de salvación, que es la que nos va a ayudar a ir nosotros preparándonos para alcanzar esa salvación, ¿verdad? Y de ahí va a depender si llegamos, ¿verdad? Dice, en la etapa, tiene en su mente y en su corazón un solo propósito que se revela en un solo plan de salvación. En etapas históricas que se inscriben en cada uno de la globalización de una sola historia que se llama historia de la salvación. Sí, ahí engloba todo, ¿verdad? Y ahí pues conoceremos más a fondo todo este camino, ¿verdad? De toda esa historia de salvación. ¿Qué nos enseña la Iglesia en la número qué? 16. Aquí lo tengo. Nos enseña que Dios es el autor que inspiró los libros de ambos testamentos. Ya lo hemos ido manejando, trabajando en diferentes clases, ¿verdad? Estos de los criterios, pues ya los hemos visto, ¿verdad? Sin saber qué son los criterios, pero ya los hemos ido manejando a lo largo de todo este año, de todo este ciclo. Nos enseña que Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el Antiguo Testamento encubre al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento descubre al Antiguo, ¿verdad? Habíamos dicho, están relacionados, no puede existir el uno sin el otro, ¿sí? Como novios. Dice, pues aunque Cristo estableció con su sangre
el nuevo pacto. Ya, hasta ahí, ¿verdad? El nuevo pacto. Estableció el nuevo pacto. Estableció con su sangre el nuevo pacto, ¿verdad? Que lo sabemos y a partir de ahí, pues estamos nosotros como en nuestra fe, alimentándonos y siguiendo ese pacto de fe, ¿sí? Pues y es todo. Vamos a proyectar. ¿Por dónde lo voy cambiando? ¿Dónde lo voy cambiando? Nada más está la memoria, cámbiale aquí, mire. Aquí le voy cambiando. Muy bien. Aquí nada más son las flechitas de Aquí. Muy bien. Bien. Somos el equipo 3. Nos tocó el tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio para leer la Santa Biblia? Cristo es la clave de toda la Biblia. ¿Por qué la Santa Biblia solo puede ser comprendida desde Jesucristo? Porque Él es el centro y la plenitud de toda la revelación de Dios. Cristo es la palabra definitiva de Dios. Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero su mensaje alcanza su plenitud en Jesucristo. Él no solo transmite la palabra, Él es la palabra hecha carne. Por eso, toda la escritura apunta hacia Él o se entiende a la luz de Él. El Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. El Nuevo Testamento revela plenamente a Cristo. Sin Cristo, muchas profecías, símbolos y acontecimientos quedan incompletos o difíciles de interpretar. La Biblia no es solo un conjunto de libros, sino una historia de salvación cuyo centro es Jesucristo. Sin Él, el mensaje queda incompleto. Con Él, todo adquiere sentido pleno. Y terminamos haciendo nuestros puntos bajos, que serían 2, 6, 8, 10, 12. Serían 12 puntos bajos. A través de los profetas, Dios comunicó su palabra a los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por su Hijo, que es nuestra eterna palabra. Jesucristo es el revelador del Padre, el único que lo conoce, pues Él está en el seno del Padre desde la eternidad. Jesucristo es la boca infalible por lo que lo que el Padre habló. 3, 4, 5, una disminución, recuerden. Jesucristo tiene potestad y autoridad plena y total para interpretar correctamente el Antiguo Testamento y darle plenitud y cumplimiento. Las siguientes preguntas le tocaban a nuestro compañero César, las vamos a realizar nosotros. El número 3.
¿Podrías explicar los textos? Jesús no solo da normas, sino que propone un nuevo estilo de vida basado en el amor, la humildad y la confianza en Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en vivir con un corazón limpio, misericordioso y justo, incluso en medio de las dificultades. Ya no vas a cumplir eternamente. Invita a una fundación interior donde el amor el prójimo, el perdón y la sinceridad son esenciales. Además, enseña a confiar en Dios, como en el Padre nuestro, y a no vivir con ansiedad, recordándonos que Dios cuida de nosotros. Seguir a Cristo no es solo con creer, sino vivir como Él nos enseña, con un corazón transformado. Ya les digo yo que... Sí, muy bien. Bueno. La pregunta número 4. ¿Cómo se puede interpretar correctamente el Antiguo Testamento y darle plenitud y cumplimiento? Bueno, pues se nos dice que esta nueva ley no rompe con la antigua, sino que le da su correcta interpretación y el pleno cumplimiento del objetivo para el cual Dios la instituyó. Por lo que la clave suprema para entender toda la Biblia es Cristo, Cristo Jesús, pues toda la Biblia, la ley, los profetas y los salmos hablan de Jesús y se refieren a Él. No sería posible entender el Antiguo Testamento si no lo ilumináramos con la luz de Cristo. ¿Cómo se lee la Santa Biblia en clave cristiana? Es decir, lo leemos teniendo en cuenta que el acontecimiento de Cristo es el acontecimiento central, último y definitivo, hacia el cual apunta toda la historia de la salvación y tomando en cuenta la interpretación que Jesucristo, supremo maestro y legislador, hace de él. Bueno, ¿para qué nos servirá este criterio? Siempre que leemos el Antiguo Testamento, debemos buscar en él a Cristo, teniendo presente que todo el Antiguo Testamento prepara a los hombres para la venida de Cristo. A él apunta y hacia él se dirige. Todas las promesas lo prometen a él. Todos los salmos cantan a Cristo y todas las profecías, en el último término, profetizan a Cristo. Cristo se comenzó a gestar en las entrañas de Abraham. ¿Y qué decir de los libros del Nuevo Testamento? Cada uno de ellos da testimonio de la vida, la obra, la persona y la sublime doctrina de Jesucristo Salvador. ¿Y qué nos hace comprender este criterio? Nos hace comprender que cuando leemos las Escrituras santas, debemos primeramente buscar en ellas a aquel que es la palabra eterna y sustancial de Dios y que toda la Biblia fue escrita para llevar a los hombres a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nos da una cita bíblica que ya la hemos manejado en varias clases,
la de 2 de Timoteo 3, 14, 17. Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reír, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, acá con la maestra habla. Bien. Sí, pero no que ya le pasó Pasé el cuarto. Déjeme leer eso. Sí, gracias también. Gracias. Bye. Pongo ahí mi memoria. ¿Los millones? Bien, pues a nosotros nos tocó el cuarto criterio. Dice, cuarto criterio para leer la Santa Biblia. Dice que hay que tomar en cuenta los diferentes géneros literarios, porque en aquel entonces había pueblos que las cartas que se le dirigían no era la misma carta para cada pueblo, porque cada pueblo tenía sus propias necesidades. ¿Sí? Si quieren escribir la Santa Biblia, dice que la Santa Biblia fue escrita por hombres elegidos que bajo la inspiración del Espíritu Santo consignaron por escrito todo aquello y solo aquello que Dios quería revelar para la salvación. La número 3 dice, los escritores sagrados escribieron bajo la inspiración divina. ¿Qué más utilizaron para escribir? Pues también usaron sus facultades humanas, ¿verdad? O sea, no cualquier persona de esa época, ¿verdad? Transcurso de todos estos años, tenía esas facultades. No sé si recuerdan Daniel, ¿verdad? Que fue escogido específicamente, se lo llevaron porque vieron sus cualidades, ¿no? Dice 4, ¿qué debemos tomar en cuenta para descubrir lo que los autores sagrados quisieron decir y Dios que quiso comunicar? Pues los géneros literarios propios de su época y de su cultura, sus maneras de pensar y de hablar, así lo que decía Polito, ¿verdad? Que a lo mejor en una época, yo me voy mucho a David, ¿verdad? Que era mucho la poesía, los cantos, y cómo había la narrativa histórica, las cartas, los cuentos, las narraciones jurídicas, la historia, ¿verdad? Entonces, de todo eso se apoyaban los hagiógrafos, ¿sí? La cuarta pregunta nos dice, ¿qué debemos tomar en cuenta para descubrir la quinta, ¿qué ciencias humanas nos ayudan a la interpretación de la Sagrada Escritura? Son dos las ciencias, una es la exégesis y la otra es la hermenéutica. La exégesis consiste en hacer una interpretación crítica, objetiva y profunda de un texto. En lo que debemos analizar en esta interpretación es el contexto histórico, la cultura y la gramática del tiempo en que fue escrito. Entonces, haciendo una pequeña analogía de lo que es la exégesis, vamos a suponer que tenemos un cofre. Ese cofre está cerrado, pero debemos encontrar una llave, la llave que esté compuesta precisamente por el contexto histórico,
cultural y gramatical. Si metemos esa llave, lo vamos a abrir fácilmente. Sí, si aplicamos esos criterios para no meterle un gancho a ese cobre, abrirlo y distorsionar lo que está hecho perfectamente. ¿Sí? También unas preguntas básicas para una buena exégesis. Lo primero es, en lo histórico, preguntarnos quién le escribió, a quién, por qué, cuál era la situación geográfica y cultural. También en el contexto literario, debemos preguntarnos qué género es, si es poesía, si es ley, si es carta. Y precisamente leer los versículos anteriores y posteriores para entender lo que estamos leyendo. También uno de los ejemplos es que para los judíos en el Antiguo Testamento la palabra prójimo era nada más para el vecino, para los familiares, para las personas de su entorno. En el Nuevo Testamento, para nosotros el prójimo somos todos. Por eso debemos hacer una buena exégesis, una buena investigación de lo que estamos leyendo, para nosotros no distorsionar o no torcer lo que nos quiere decir la Escritura en este caso. La otra es la hermenéutica. La hermenéutica es un arte o ciencia, es como tener un puente de lo que se le dijo en el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento, ¿sí? Sin también distorsionar lo que nos quiere decir el mensaje. Dice, la hermenéutica es fácil de entenderla si la visualizamos como un puente que nos permite cruzar el texto bíblico del Antiguo hacia el Nuevo Testamento, asegurando que el mensaje llegue intacto. Un ejemplo de hermenéutica es en 2 de Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? La hermenéutica nos ayuda a interpretar bien la Biblia sin torcer lo que nos dice. Así de sencillo. La número 6, pues está muy ligada. Dice, para comunicar el mensaje, ¿qué tuvo que hacer el escritor sagrado? Usar determinado género literario, lenguaje y formas de hablar de su tiempo y su cultura. Bueno, entonces, siguiendo este criterio, ¿verdad? Me tocan a mí las 3 últimas preguntas, aunque pues, ¿verdad? Ella que lo explicó muy bien, ¿verdad? Dice la número 7, ¿qué preguntas nos guían para comprender el texto? Así como lo dijo ella muy bien explicado, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿A quién estaba dirigido? Ya nosotros hemos visto, ¿verdad? No es lo mismo hablarle al pueblo judío que, por ejemplo, a los romanos, a los egipcios, en fin. Entonces, todas estas preguntas, ¿en qué momento? ¿Qué género literario? En fin, esas son las preguntas que ya ella pues dio amplia información. El siguiente es, ¿por qué no debo leer la Santa Biblia abriéndola al azar y tomando solo en cuenta algunos capítulos o algunos versículos? Esto es muy importante porque ya dijimos desde un principio y escuchamos a las otras compañeras que la Biblia no está dividida, es un conjunto de libros y están unidas. Entonces, si yo tomo únicamente algunos versículos, pues muy seguramente voy a caer en el error, que eso es lo que hacen muy seguido nuestros hermanos separados. Mire, aquí dicen, aquí está este versículo o este capítulo, no debe tener imágenes. Eso es idolatría, sola fe, en fin. Entonces podemos caer en el error, como dijeron las compañeras desde un principio. Debemos de leer toda la Biblia para entender su contexto histórico, litúrgico, literario, en fin. Ya nosotros veíamos las divisiones en un principio, ¿verdad?
que nos pusieron a nosotros ahí en nuestras cuadernillos de trabajo, didácticos, históricos, sapienciales, en fin. Entonces, todo esto lo debemos de tomar en cuenta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la conclusión de este criterio? Pues que si se toma en cuenta nada más una parte, pues vamos a caer en el error. Aunque acuérdense que con nuestra Dei Verbum en el número 10 dice ahí el encargo de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia son necesarios y están entrelazados y unidos para entender cuál es el mensaje que nos quiere revelar Dios. Entonces, pues esa sería únicamente la conclusión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué no debemos leer la lectura de la carta solo uno o algo? No, ese fue el que ya contestamos, maestra, y que pusimos de ejemplo a un protestante que, por ejemplo, nos dice, ¿verdad? No debe de tener imágenes. Mire, aquí dice desde el Antiguo Testamento. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué Dios mandó poner unos seres alados, verdad? En ya se me fue la palabra, pero bueno, ¿verdad? Entonces dice, ¿Dios está contradiciendo? No, entonces debemos de leer todo el contexto para entenderlo. Sí. Entonces el ejemplo fue de los hermanos separados. Muy bien. Muy bien. Gracias. Por favor. Una cosa para todos. También para entender un párrafo o varios, la lección divina. Sí, la lección divina es el estudio de la escritura por excelencia. Lo vamos a ver en las últimas clases. Son los pasos para estudiar la Sagrada Escritura y la lección a más alto nivel. Sí, es que es el estudio de la Biblia más profundo. Es el último nivel. Bueno, pues terminamos. Gracias por haber todas muy bien. Ya están preparadas, ya estamos en cuarto año, aparte ya hicieron sus 4 años, pues ya, así como ustedes expusieron, también van a exponer sus alumnos. Ustedes empiezan y después los alumnos. Les iba a proponer la última clase, a ver si hacemos algún convivio para ya despedirnos. Lo vamos a hacer por asesoría, porque unas terminan después, o sea, terminan antes. A mí me hubiera gustado todos juntos y haber invitado al padre, pero pues se me hace ya más difícil que los que ya van a terminar ahora, la próxima semana, pues ya regresen en 15 días. Vamos a dar gracias a Dios, de pie vamos a orar y nos vamos. Los que faltan de pasar información, pues te pasan. Gracias por sus exposiciones. Dejen que se caliente mi pobre y viejito por un proyecto. Ahí va. Nuestro auxilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Tu gracia, Señor, que siempre inspira nuestras buenas obras, las sostenga y la acompañe, para que todos nuestros proyectos académicos y pastorales broten de ti como su fuente y vuelvan a ti como su fin. Amén. Bueno, y también quiero, antes de que se vayan, la clase en oración por Maribel, porque tenía bronquitis, ¿verdad? Por eso no asistió. Gracias, Chaló.
18.